19 minutos. ¿Cómo le va, Rack? Profe Gonza. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Bueno, haciendo honor a mi profesor Fabricio de periodismo de investigación, hice una investigación, pero solamente para aseverar una opinión mía. Está bien, sos de la escuela de Fabricio. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Sesgaste la investigación para que te diera un resultado favorable? Sí. Sí, profesor. Pero después ustedes van a evaluar si estaba bien la opinión, si alcanzan las pruebas. La de Fabricio. Sí. Y Manu Jarovisky también. También. No quiero olvidarme de mi otro profesor. Pasa que ese se vendió. Se vendió. Todo mal. Pero bueno, nobleza obliga a recordarlo, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos con Jauri y le planteaba el hecho de que para mí Uruguay estaba dando ventaja al no nacionalizar a un jugador, ¿no? Cuando hablamos de jugadores nacionalizados, son los que se le otorga un pasaporte del país por donde van a jugar sin haber nacido en ese país o tener algún vínculo familiar que le permita tener el pasaporte. Incluso ponías ejemplos de europeos que ni siquiera llegan a ir al país. Sí. Se encuentran directo en donde se hace el campeonato. España salió campeón del Eurobásquet con Lorenzo Brown. Lorenzo Charles me salía, por eso lo miré. Pero Lorenzo Brown, que fue un base que aparte fue el MVP del torneo y no tenía ningún vínculo con España y lo nacionalizaron a la carrera para llegar, porque se le habían lastimado los 3 bases del equipo y lo nacionalizaron, jugó, fue el MVP y salió campeón. En esta última Eurobásquet que gana Alemania, 12 países al menos tenían un nacionalizado, ¿no? Y países históricos del básquet. Bueno, uno de los finalistas como Turquía, que fue la sensación del torneo, junto con Finlandia, que fue el equipo que también que deslumbró. Pero bueno, Turquía tiene a Shane Larkin, que es un jugador de Euroliga, de los top de Euroliga americano, que juega en un equipo de Turquía, que lo nacionalizaron y es uno de los estandartes del equipo, ¿no? Alemania, por ejemplo, tuvo a Christian Anderson Jr., que es un jugador que deslumbró en el último sub-20, en el último mundial sub-20, lo tuvo hasta el final casi de la lista, es base ese jugador, pero es nacido en Estados Unidos y nacionalizado. Ahí puedo seguir, Bosnia con Castañeda, que es otro jugador americano, Luka Garza también, Chipre con Darrell Williams, Georgia con Kamaru Alwin, Grecia, que es un país de los históricos también del básquet, con Taylor Terminó Dorsey. Tercero, de hecho, le ganó el tercer puesto a con Finlandia. participación. Italia con Darius Thompson, Italia, que es otro de los históricos del básquet. Un italiano Thompson suena. Sí, un poco extraño. Jordan Lloyd en Polonia, en Montenegro, un país de los Balcanes, ¿no? Que son, digamos, los mejores del mundo. Exactamente, los mejores del mundo, profesor. También con Alman Jr., Portugal, que también sorpresa de cómo ha evolucionado el básquet en Portugal para meterse en este tipo de competencias, con Williams, con Travante Williams también, son todos jugadores conocidos, reconocidos en el ambiente europeo, que son todos americanos estos, pero podría ser de cualquier nacionalidad, que le otorgan el pasaporte. ¿Cómo es la regla en FIBA? Es todo aquel jugador que obtenga un pasaporte de otro país luego de los 16 años, sin ningún tipo de vínculo familiar con ese país, pasa a ocupar el lugar de nacionalizado. O sea, con que te den el pasaporte, con que no tengas un abuelo, ni un bisabuelo, ni un nada. La FIBA no dice si tenés que vivir 5 años, si tenés que saber dónde queda Durán y Convención. No, tener sangre. O claro, tomar mate, cantar Jaime Ross o comer asado. Si tenés el pasaporte, ya está. Es que tengas el pasaporte y claro, si lo dieron después de los 16 años, ya estás apto para jugar. No tenés que comprobar nada. Entonces, por eso también es que me parece que si estos países utilizan ese recurso, más allá que la mayoría de estos jugadores son jugadores que están en esos países jugando o que pasaron por esos países, es una posibilidad que le dan a los países con menos jugadores o con menos jugadores de calidad de elevar el nivel de su Puede plantilla. ser uno solo. Uno solo que cumpla esto, ¿no? Después puedes tener jugadores que hayan nacido en Estados Unidos pero sean hijos de los franceses. padres, exactamente. Bueno, de hecho, Puerto Rico creo que debe haber tenido todos los récords en este sentido. En la última clasificación al Mundial tenía un jugador nacionalizado y los otros 11 que eran puertorriqueños no habían nacido en Puerto Rico. Eran todos nacidos en Estados Unidos. Eso también, bueno, habla de la cantidad de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, pero era un hecho, o sea, tomando Puerto Rico como un país en sí,
era un hecho anecdótico y que llamaba la atención porque ninguno había nacido en la isla, digamos. Esto no solo pasa en el Eurobásquet, quizás donde menos ha pasado es en Sudamérica, donde los equipos como Brasil y Argentina todavía son un tanto reticentes a eso, si bien Brasil tuvo, pero Argentina sobre todo es el más reticente a este tipo de jugadores, aunque para mí va a llegar en cualquier momento también y se va a acoplar a esto. En Asia, bueno, ya ahí, este último Asia Basket, que se jugó el Campeonato de Europa y el Campeonato de America, se jugó lo mismo en otras partes, en todo el mundo, digamos, en Asia y en África sobre todo. Y en Asia tuvieron que regular esto porque ya era un poco obsceno. Eran todos. Claro. Recuerdo hace un par de años Qatar que tenía 12 jugadores que no tenían ningún o sea, no había el vínculo más cercano con Qatar era solo la cuenta en el banco, porque habían reclutado jugadores de otros lados. Alguien marca que, no sé, lo chequeo contigo, dice que lo interesante es que los europeos nacionalizan al revés que nosotros. Como tienen grandes, buscan chicos. Bueno, sí, se dio esa curiosidad, digamos. Yo creo que ahí apuntan al que es bueno, ¿no? O sea, no importa el tamaño. Claro, el jugador de Turquía que le decía al Larkin. Claro, o sea, nosotros necesitamos pivots, como le dicen ahora, al pivot. Yo, sí, O al justo cinco. estaba hablando con Fede Reboledo afuera, ¿no? Hablando de básquet con él, y le decía, mira, si me preguntaba qué hubiese hecho yo en esta poniéndome los zapatos de Jauregui con un atrevimiento total. Para mí, Sims podía haber aportado muchísimo a esta selección. Por cómo Pero jugaba. porque a Sims ya lo tenés, pero en general lo que nos falta a nosotros es altura. Exacto, bueno, tenés eso, ¿no? Podés ir o a lo conocido o ir a buscar un jugador y darle de regalo un pasaporte. Yo creo que ahí, a nivel de Estado, el Uruguay, ¿qué pasa? Para poder ser nacionalizado tenés que vivir 5 años en Uruguay y cumplir un montón de requisitos. Por eso es que la federación no lo hace, no es que es un capricho de la federación no hacerlo. Pero lo que sí entiendo es que si después el deporte pasa a ser un tema, digamos, país y todo el mundo acompaña y todo el mundo quiere buenos resultados, también el Estado podría ayudar en ese sentido de quizás otorgar cierta facilidad para que las federaciones puedan usar esa carta, ¿no? Sobre todo en el básquet, que es tan fácil. No ha tenido, yo recuerdo, bueno, a Granger antes estaba Medrick, Newsom, que jugaron por Uruguay. Sí, No, sí. pero tienen que cumplir esas condiciones, 5 años. Pero no por viviendo. eso pregunto, era porque habían cumplido los 5 años. Sí, claro. Ah. Sí, cumplís un montón de requisitos. Incluso me tocó ir a declarar por Newsom, justamente para que pudiera jugar en la selección, declarar que lo conocía, que había estado en Uruguay. Tuvo un interrogatorio exhaustivo para comprobar, como si faltaran pruebas, ¿no? Que el tipo estaba acá sabiendo la tele 5 años jugando al básquet, pero se tiene que pasar por todo ese proceso. Muy diferente a lo que les contaba que hizo España, ¿no? Que en menos de una semana decidió ir por ese jugador porque no tenía bases y un jugador que no había tocado España jugó por su selección, MVP, salieron campeones. Entonces creo que ya ese romanticismo de el jugador sienta la camiseta y todo se logra por otro lado. Yo creo que a esta selección uruguaya le ponías a Lorenzo Brown o a cualquier jugador iba a sentir la camiseta porque el entorno lo iba a acompañar. Pero no, que te voy a preguntar, pero ahí el problema no es el problema es que para tener pasaporte tenés que tener nacionalidad. Claro, exacto. Claro, ese es el tema. Capaz que el pasaporte, porque capaz España bueno, estoy hablando sin saber. No, capaz que España le da un pasaporte, pero de España, pero sin nacionalizarlo. No sé. Ahí eso se me puede escapa, ser. profe, pero No, a mí también. obviamente que este jugador no cumplió los requisitos que cumple cualquier persona para Sí, sí. tener un pasaporte de España. Fue Obviamente. otorgado como mérito al deportista a que iba a representar al país en una competencia internacional. Sí. Fue como la excepción, que es a lo que yo me refiero. Quizás el Estado sí ahí puede colaborar en ese sentido con las federaciones, sobre todo con las que tienen esta posibilidad de otorgar ese tipo de pasaporte. Obviamente que deberá tener algún control de qué personas se lo dan, qué tipo de deportista, bueno, todo un montón de requisitos, pero sí me parece que hoy estamos dando ventaja. No solamente porque podemos ir a buscar el pivot que quiere Gonza, o el que naturalmente imaginamos porque es lo que nos falta, pero también puede ser pensando en otros jugadores anotadores, o, como hizo España, en ir a buscar lo que le faltaba para ese campeonato en esa situación. Jugador que no jugó este Eurobásquet porque estaba lastimado, o sea que iba a volver a jugar por España. El tema, yo lo que te iba a decir, que creo que acá dice que dice un oyente también, creo que hay que reformar la Constitución, lo que pasa.
reformarla, Sí, claro. o tener la posibilidad de otorgar pasaportes para este fin, digamos, ¿no? Pero eso no. O sea, la Constitución dice que tiene que tener 5 Claro. años para. Pero no dice también lo del pasaporte. Será o lo un puedes hacer anexo, por será un ARAF. anexo, sí. Hay que hacer algo. Pero no creo que. Claro, Sí. que tiene la Constitución. Bueno, No, lo que pasa es que ahí me queda la duda. Estaría bueno. Porque Pero aparte, por un decreto tenemos que hacer presidencial o- una consulta a Cancillería. Me Y quedo con eso, profe. No, porque Voy a investigar. yo no sé si vos podés tener un pasaporte de deportivo. Uruguay. No, un pasaporte de Uruguay sin ser uruguayo. Claro. O decir, nacido Entiendo que en no, Uruguay. o entiendo que hoy no. Claro. Claro, tendría que ver Ese eso. es el tema. El tema es que necesitas nacionalizarte y para nacionalizarte tenés que cumplir esos requisitos que son constitucionales. O sea, Claro, madre o padre uruguayo, y bueno, o esto o vivir de, 5 esto años de en vivir Uruguay. un tiempo, claro. Yo creo que ¿No Uruguay. podemos encontrar uno allá en una cancha de esas que sea hijo de un uruguayo? Y lo Eso traemos? sí, eso lo está haciendo la Federación. Jauri lo contaba el otro día, de que están poniendo mucho foco en encontrar la diáspora, que decía él, de jugadores que sean familiares de uruguayos, o sea, sean hijos de padre o madre uruguayo, que estén jugando al exterior. La crisis hizo que muchos uruguayos se fueran del país y ya están en edad esos hijos Están en 20 años. de ¿Kirill poder. era nacido en Uruguay o hijo de Kirill Uruguay? era un caso espectacular porque tenía como 4 pasaportes, 4 nacionalidades, una cosa de loco. Era americano, español, uruguayo, y tenía otra más que por familia, porque había vivido ahí, no me acuerdo cuál era, pero sé que tenía 4 pasaportes. Pero Kirill no era nacionalizado, jugaba como uruguayo porque tenía ciudadanía. No, lo que me refiero es que no había nacido en Uruguay. No había nacido Claro. en Uruguay, pero era no me acuerdo si la madre o el padre. Sí, era sí, sí. Alguien Calculo dice que la que madre por el apellido, pero no sé. Alguien dice que se podría utilizar el recurso de la nacionalidad por gracia que da la Asamblea General. Perfecto. Ah. Ya tenemos la solución. ¿Qué? Vamos, Genial. profe. Pero además Después- el diputado o el senador que haga esa propuesta va a tener una simpatía enorme. Ahí después hay varios que le dan un toque de humor, ¿verdad? Decía, teníamos al Febre Astesiano con la solución y los pasaportes, pero no lo supimos cuidar. Y hay otro que dice, si Marcel consiguió el pasaporte, a Sims hay que dárselo en 10 minutos. Eso es muy bueno. Y bueno, como me enseñó Fabri, traje una última prueba para Bien. inclinar la balanza. Ahí después me van a decir ustedes si está bien o no. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo en el básquet despegadísimo? El New York Knicks. No, de selección. Ah, Estados Unidos. Estados Unidos. Y Estados Unidos utilizó este recurso con Joel Embiid, que si bien se educó en Estados Unidos, es un jugador que nació en Camerún, no nació en Estados Unidos, y obtuvo su pasaporte americano a los 27, 28 años. Así que si estos muchachos lo usaron, que son los mejores del mundo y que quizás tienen la base más grande de jugadores para poder elegir, utilizaron este recurso y nosotros no lo estamos usando. Ese fue el argumento final. Ese fue el para momento final. ganar la discusión. Necesito tu ¿Qué opinión. discusión? Estamos de acuerdo, ¿qué discusión? Ah, perfecto. Estamos todos de acuerdo. Hay que darle pasaporte a los muchachos para ganar algo en básquet. A uno solo, aparte. A uno solo. Claro, eso uno solo además. No, yo no estoy de acuerdo. Acá, si no sos uruguayo, hermano, no jugás con nosotros. Alguno tiene que estar en contra. Y tú Tenemos ser que un tener- nacionalista. Tiene que haber recalcitrante. algún guacho alto. Pablito Calcaño, ¿ves? A Pablito Calcaño, el hijo Bruno le salió jugador de fútbol en vez de básquetbol y jugó en los sub-20. Tenía que haber salido basquetbolista como el padre. Es uno de los emigrados en la Pero crisis de ¿cuánto 2002. mide? Bueno, no sé cuánto. Pero No, mide pero como Pablo. estamos. El otro día me sorprendí. Qué altos son los jugadores de básquetbol. Son, sí. En la fiesta, pero claro que uno no se da cuenta tanto, pero en la fiesta Sporting estaba del plantel. Y está, ¿viste? Son todos altos. Lo más impactante, bueno, pasa con Pablo. Ves a los bases en la cancha No, con los pues, otros y dices, el base es un petizo y te paras al lado. Claro, pues, estaba Guerra, Ah. este chico. Vos, son muchos. Facu Terra. Terra, digo, que son. Es increíble. Bueno, Sí. Pablo es alto. Lo que no era vos no eras pivot. No, Era base. Sí, Y sí. mirá Era el más tamaño chico. que tiene. Por eso. Está un poquito más ancho, ¿no? Está haciendo mucha pesa. Pero eso puede ser En esa retirado. fiesta de Sporting había algunos que están anchos también, profe. Sí, claro. Ya no están más anchos que altos, pero bueno. Gracias, Pablito. Suele pasar. Gracias, Gonza. Gracias, Bueno, profe. muy bien, está muy bueno. Sí, vamos a hablar con Cancillería. Nos vamos a poner en campaña. Gracias, profe. Cerramos la columna mientras.